Hola, con este criterio estimo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a aclarar lo que resolvió al emitir la jurisprudencia 10/2021, en la que a su vez abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1/96, esta última que provocó muchos problemas de interpretación. En dicha jurisprudencia 10/2021, el Pleno de la Corte determinó que el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es constitucional en cuanto a que los organismos descentralizados sí son parte del Estado y la vía procesal para que sus trabajadores reclamen el respeto de sus derechos laborales. En la jurisprudencia en comento, la Corte recordó que el legislador o las autoridades en sus decretos de creación tienen libertad configurativa respecto del régimen laboral de los organismos descentralizados federales. Ante ello, la Corte consideró como regla general que los conflictos laborales entre los organismos descentralizados federales y sus trabajadores se ventilan con la ley procesal y sustantiva que rige su relación laboral, esto es, según la ley o decreto de creación, que puede ser bajo el apartado A del artículo 123 constitucional, por lo que en este caso la legislación procesal y sustantiva para resolver este tipo de conflictos sería la Ley Federal del Trabajo, o en el apartado B del mismo artículo, por lo que en este supuesto sería la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la que aplique adjetiva y sustantivamente para resolver el problema. Además, en la ejecutoria analizada, que dio origen a estas jurisprudencias de la Corte, esta consideró que cuando antes de la vigencia de la jurisprudencia 10/2021, con independencia de lo que establezca la ley o decreto de creación del organismo descentralizado, esto es, si sus relaciones se rigen bajo el apartado A o B del artículo 123 constitucional, si una norma, por ejemplo, como un contrato colectivo de trabajo o condiciones generales de trabajo, prevé que las relaciones laborales entre esos organismos y sus trabajadores se regularán bajo un apartado diferente al previsto en la norma de su creación, los conflictos serán resueltos según lo pactado por las partes. Esto es, se aplicará tanto adjetiva como sustantivamente la norma que las partes hayan determinado o pactado. Como ejemplo, en el tribunal colegiado en donde laboro, se resolvió un recurso de revisión en donde se abordó ese tema. En el caso en cuestión, un trabajador del Servicio Postal Mexicano reclamó a esa institución diferentes derechos laborales y presentó la demanda ante un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, cuyo titular se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio y remitió los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el que aceptó la competencia. En contra de este acuerdo, la parte trabajadora promovió juicio de amparo indirecto, concediéndosele el amparo para efecto de que la sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no aceptara la competencia y devolviera los autos a dicho Tribunal Laboral Federal al que le correspondía conocer del asunto. En contra de dicha sentencia, el Servicio Postal Mexicano promovió recurso de revisión, el que se declaró infundado y por ende se confirmó lo resuelto por el juez de distrito. Ello, pues al analizar tanto las referidas jurisprudencias 54/2023 y 55/2023, así como la ejecutoria que les dio origen, incluyendo las constancias existentes en autos, se advirtió que en el caso del Servicio Postal Mexicano, antes de la vigencia de la jurisprudencia 10/2021, a pesar de que en su decreto de creación se prevé que sus relaciones se rigen bajo el apartado B del artículo 123 constitucional, en el contrato colectivo de trabajo decidieron que sus relaciones se regularían bajo el apartado A del mismo artículo. Y por tanto, sustantiva y adjetivamente, utilizarían la Ley Federal del Trabajo para resolver un conflicto suscitado entre ellos. De ahí que correspondía al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales conocer de ese juicio. También pudiera tratarse de una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Hasta pronto.